Hola, bienvenidas y bienvenidos a Adictivo. Su nombre viene de aditivo, es un juego de palabras con lo que es la síntesis aditiva, que es el sistema que utiliza este ensamble. Yo lo que hice fue modificar, le hice un agregado de varias funciones a un ensamble original de Reactor de, si mal no recuerdo, 1999, 2000. ¿No? Fíjense cuánto tiempo hace que lo uso. Le agregué, bueno, entre otras cosas, modulación de tipo LFO, que es en este caso modulación regular de la altura, para generar vibratos o, bueno, sonidos más experimentales. Tiene después un envolvente para cada parcial, también eso permite tener como mucho detalle en lo que es el sonido. Recordemos que la síntesis aditiva se trata de agregar componentes para llegar a un sonido, partiendo desde cero. Esos componentes son ondas senoidales, porque digamos que todos los sonidos del mundo se pueden descomponer en ondas senoidales, ¿sí? Y entonces todos los parciales que trae este sintetizador, también respetando esta lógica natural, son parciales senoidales. Si bien acá no es el objetivo imitar sonidos que conocemos, algunos presets. De hecho, sí, hay una especie de órgano, porque obviamente el órgano está basado en un principio aditivo, el sonido del órgano, que posee los llamados registros. Pero después hay algunos sonidos más experimentales que uno puede hacer. Es una síntesis, digamos, eh, que es la contraparte de la sustractiva, ¿no? Que la sustractiva elimina componentes, acá yo agrego componentes, ¿sí? Hasta llegar a un resultado. Así que bueno, tenemos 8, vamos a ver un poquito, 8 componentes senoidales para trabajar, como una especie de mixer de ondas sinusoidales, las cuales sumadas con distintos volúmenes en distinto orden van a dar timbres diferentes. Así es como trabajan los sonidos del mundo, ¿sí? Cada sonido uno lo puede analizar y ver qué componentes tiene, en qué orden están, qué volumen tiene cada uno. Obviamente en los sonidos cotidianos y naturales los parciales evolucionan en el tiempo. Eso se podría hacer acá también automatizando, adictivo, por ejemplo, adentro de Ableton Live o de Nuendo, y teniendo en ese caso también un movimiento a medida que va pasando el tiempo. Pero bueno, si grabamos a archivo de audio también puedo tener eso, ¿sí? Bueno, cada parcial tiene entonces, decíamos, su propio volumen, que va de menos 80 hacia 3,5 decibeles. Paneo para cada parcial, lo cual le da también es otro agregado que le hice que nos permite tener una espacialidad sonora que le da más interés, ¿no? Porque cada parcial puede estar paneado a la izquierda o a la derecha o al medio. Mute, para rápidamente apagar un parcial y ver cómo queda el sonido. Tune es la afinación. Cero implicaría que es la afinación que estoy tocando desde un teclado, de una guitarra MIDI. Y después, por ejemplo, más 12 sería la octava, más 19 sería la quinta compuesta, 24 doble octava. Bueno, este es el orden natural de los armónicos, ¿sí? Que quien comenzó a investigar esto fue Pitágoras, en el siglo V a.C. Y bueno, de él tenemos un montón ¿no? de investigaciones que hicieron los pitagóricos que tuvieron influencia decisiva, por ejemplo, en cómo funciona la armonía, y también la física del sonido, ¿no? Con las limitaciones que había en esa época. Se le atribuyen a Pitágoras varios de los descubrimientos pioneros en lo que es la composición interna de los sonidos por medio de los parciales armónicos. Se dice que lo hizo él con una tripa de caballo sostenida entre dos palillos y tocando levemente cada parte de la cuerda se escuchan los armónicos. Lo mismo que se podría hacer con una guitarra hoy en día, ¿no? Bien, dicho esto, sigamos abajo. Tengo una modulación de altura para cada parcial por medio de un LFO que básicamente genera una modulación regular en altura, algo así como wow, 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 wow. Podría ser un vibrato, si está suave, y más experimental, tipo platos voladores, si lo pongo más violento, ya vamos a ver. Y acá la envolvente de 4 pasos para cada parcial. Finalmente un volumen máster y 2 búmetros. Siempre me gusta poner búmetros para que se vea el nivel de audio y porque soy medio fanático de los búmetros. Bueno, vamos a empezar a recorrer adictivo. El primer preset que puse se llama justamente init. Es una senoidal pura, solita, como para empezar a crear sonidos a partir de ahí. Vamos a escucharlo.
bueno, una senoidal, nada que no conozcamos. Recuerden que si usan el teclado de la computadora, con el número 1 y la tecla que está a la izquierda, que suele ser una barra invertida, cambian la octava. Siempre es importante que hagan un recorrido por las octavas, ¿sí? Con los sonidos, porque, bueno, justamente puede cambiar mucho un sonido en octava grave, media o aguda. Entonces, importante que practiquen el cambio de octavas y escuchen, y si quieren grabar, tengan como varios registros de los sonidos, ¿sí? Bien, entonces a partir de este sonido voy a empezar a hacer algunos experimentos. Voy a subir el volumen del parcial 2 y le voy a cambiar la afinación. En este caso le puedo poner, por ejemplo, no sé, 0 al primero y el segundo 7. 7 semitonos va a ser una quinta, con lo cual voy a tener un sonido y una quinta, sería una armonía en paralelas por quintas. Ahí está, ¿no? 0 y 7. Vamos a ver, están los dos con envolvente simple ahora. Tendré que escuchar un intervalo de quinta cada vez que toco. A ver. Suena muy a videojuego, ¿no? Es una técnica muy común para lograr un poquito más de densidad en los primeros videojuegos arcade o los de computadora. Pero bueno, obviamente esto es solo el comienzo. Vamos a hacerlo un poquito más elaborado. Vamos a empezar a probar más cosas. Por ejemplo, ahora vamos a poner envolventes diferentes a cada parcial. Afinaciones un poquito más separadas para que se note más cada parcial, o sea, ahora más experimental. El parcial 2 va a tener un envolvente suave y el parcial 1 va a tener un envolvente repentina y con final, o sea, sin sustain. Entonces pongo el parcial 1 con un poquito de decay, el parcial 2 con ataque lento y sustain y un poco release. Y la afinación la voy a hacer muy diferente a propósito. Vamos a poner 0.22, ¿sí? A ver ahí. Se escuchan sí los dos sonidos superpuestos. Bien, vamos a investigar algunos presets para seguir teniendo más rápido las configuraciones y las vamos explicando. Ahora vamos a escuchar uno que se llama órgano, donde hay varios parciales en el orden armónico natural de los sonidos. Y como justamente este es el principio de funcionamiento de los órganos de iglesia, van a ver que tiene una connotación a un órgano. Veamos. Veamos el órgano número 2. Bueno, si analizamos estos sonidos, vamos a ver que tienen muchos parciales, respetando el orden armónico o quizás con alguna pequeña variación. Por ejemplo, acá está el sonido inicial octavado, los dos primeros parciales iguales. Por ejemplo, este preset se llama LFO en 1. Vamos a ver que el parcial número 3 tiene un LFO en modo vibrato porque se ve que está suave, donde dice range es la cantidad del efecto. O sea que ese parcial se va a separar de los demás, ¿sí? Porque justamente la modulación lo segrega de los demás parciales y obtenemos un sonido con una sutil complejidad, ¿sí? Escuchemos. Es solo un parcial que tiene el vibrato, ¿no? O sea, en general cuando uno pone el LFO en un sintetizador estándar, todo agarra el LFO. En este caso es más sutil porque solamente el parcial 3 tiene el LFO. A ver. Bueno, sí, es interesante lo psicoacústico acá, ¿no? Notaron que cuando cada parcial se escucha por separado, lo pueden diferenciar, pero cuando ya
suelto, dejo un silencio y toco de vuelta, ya se percibe como la fusión de esos armónicos en un sonido complejo, ¿no? Como un sonido contenedor, y ya no escucho cada parcial por separado. Es algo así como cuando uno piensa en una comida, un licuado, ¿no? Uno no percibe la banana, la leche, el azúcar. Es ya una nueva entidad, ¿eh? Y eso es lo que pasa con el sonido. Se escucha la fusión entre los parciales formando un nuevo timbre. Bueno, veamos algunos más que pueden servir para efectos de sonido. Por ejemplo, acá hay uno que se llama Science. Obviamente ya jugando con los parciales, poniéndoles LFO, envolventes variadas, empiezan a generarse, bueno, experimentos, diseños sonoros más originales. A ver. Bueno, muy ciencia ficción, ¿no? Lo interesante como se notan acá las capas, porque al no haber relación entera entre los parciales, se separan un poco más, ¿sí? O sea, ya no hay una matemática ahí que los contiene, ya las relaciones de frecuencia son un poco más raras, o sea, sin relación entera, como ocurre con los parciales armónicos, con los sonidos de tipo, como decíamos, piano, violín. Entonces acá los parciales se perciben más desordenados y bueno, para ese tipo de efecto de sonido puede servir, ¿no? Suspenso, acá hay otro más, pueden también revisar esto. Bueno, lo ideal es que analicen cada sonido, ¿sí? Que noten, o sea, que todo esto es el resultado de que cada parcial tiene su propio envolvente, su propio LFO, su propio volumen, su propio paneo. Entonces, teniendo en claro qué hace cada uno de estos parámetros, pueden investigar y llegar a sonidos complejos, personales, ¿sí? Hay que investigar acá, ¿no? Por eso esa mezcla entre intelecto e intuición. Uno ya tiene una idea de cómo funciona y a partir de ahí empieza a tocar, a ver qué pasa así, qué pasa si toco acá. Entonces vamos probando con los rangos del LFO, ¿sí? Voy a hacer un pequeño experimento de cero, tomando el primer preset, que se llama init, todo en tiempo real, así van viendo cómo toco cada parámetro, ¿sí? Vayan siguiendo el mouse y ahí se va a ir notando, ¿sí? ¿Qué hago con cada uno? Bueno. Bueno, sí hice varios experimentos, entonces la relación de parciales es muy importante, ¿no? Porque si yo quiero un sonido de tipo armónico, tengo que respetar el orden natural, que sería 0, 12 porque viene la octava, 12 más 7 que es la quinta 19, 24 la doble octava, ¿sí?
Después tengo que sumar 4 porque viene la tercera mayor. Será 28. Bueno, todo eso lo tienen descrito. Por ejemplo, hay un sonido que se llama casi sierra. Y ahí tienen todo el orden natural de los armónicos, porque imito acá un sonido de tipo diente de sierra. Veamos. ¿No? Son los primeros armónicos de una diente de sierra. Y si vemos ahí el orden de los parciales, es el mismo que tendría un piano, un violín o una voz cuando canta. 0, 12, 19, 24, 28, 31. Bueno, este es el orden natural que tienen los parciales, ¿sí? Que les puedo hacer la equivalencia en notas, en alturas, que sería la tónica, la octava, la quinta compuesta, o sea, la quinta pasando la octava, la doble octava, tercera mayor, quinta nuevamente, séptima menor y octava. Esto ocurre en la naturaleza. Einstein decía que Dios no juega a los dados, crean en lo que crean, pero es increíble, ¿no? La perfección matemática que hay en los sonidos de tipo armónico, que justamente son los que nos llenan más, en general, culturalmente, más agradables o consonantes. Cuando esta relación se empieza a romper, el sonido se hace más difuso, puede tener el ruido incluso. Vamos a hacer este experimento. Voy a transformar este sonido tan bello y armónico en algo un poquito más macabro, ¿sí? A ver. Como ven, ya no son melodías dulces, ¿no? Ya son melodías mucho más raras, porque el sonido ahora ya no respeta el orden armónico que tienen los sonidos que se usan para melodías, como decíamos que puede ser cualquier, ¿no? Un piano, una flauta, una diente de sierra también. Bueno, ahora lo que queda es que experimenten, ¿sí? Que con todos los parámetros que tenemos, la envolvente individual, recorran los presets para ir viendo más o menos cómo está formado cada sonido. Y a partir de ahí hay que empezar a crear, a grabar las propias creaciones, las modificaciones que hagan, que para eso está. Cuando uno hace un ensamble en Reactor también piensa en que alguien lo tome y le aplique alguna lógica diferente a la que aplicaría el autor, ¿no? Así que bueno, espero que les sirva y que lo usen. Bueno, hasta pronto.